El libro de Ageo es uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento en la Biblia. Es un libro breve, con solo 2 capítulos, pero contiene un mensaje muy importante. A continuación, te proporciono un resumen sobre el libro de Ageo. Contexto histórico. Época: Ageo profetizó alrededor del año 520 a.C., durante el período postexílico, cuando los judíos habían regresado a Jerusalén tras el exilio en Babilonia. Este evento ocurrió bajo el liderazgo de Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote. Situación: aunque el pueblo había regresado a la tierra prometida, estaban enfrentando desafíos económicos y espirituales. La reconstrucción del templo, que había sido destruido por los babilonios, había sido descuidada. Mensaje principal. El libro tiene un enfoque en el llamado a reconstruir el templo de Jerusalén, también conocido como el Segundo Templo. Capítulo 1. El llamado a la acción. Ageo reprende al pueblo por priorizar sus propias casas y comodidad mientras el templo permanece en ruinas. Describe cómo su negligencia espiritual ha resultado en dificultades económicas y naturales, como malas cosechas y sequías. Frase clave: considerad vuestros caminos, Ageo 1:5, 1:7, instando al pueblo a reflexionar sobre sus prioridades. Capítulo 2. El aliento para la reconstrucción. Ageo anima al pueblo a continuar con la obra, asegurándoles que Dios está con ellos. Habla de la futura gloria del templo, que será mayor que la del primero. También profetiza acerca de la venida del Mesías, que traerá paz y restauración. Temas principales. Obediencia a Dios: la importancia de poner a Dios en primer lugar en la vida. Presencia de Dios: a pesar de las dificultades, Dios promete estar con su pueblo. Esperanza futura: la restauración y la llegada de un reino glorioso. Estructura del libro. El libro de Ageo consta de 4 mensajes principales. Primer mensaje: llamado a reconstruir el templo, 1:1-15. Segundo mensaje: promesa de gloria futura del templo, 2:1-9. Tercer mensaje: advertencia sobre la pureza del pueblo, 2:10-19. Cuarto mensaje: promesa a Zorobabel como símbolo mesiánico, 2:20-23. Significado teológico. Ageo resalta la conexión entre la fe y la obediencia a Dios. También subraya que la verdadera prosperidad proviene de buscar primero el reino de Dios. Su mensaje trasciende su tiempo, recordando a los creyentes que Dios está activo en la historia y que hay esperanza en su plan redentor. El papel de Ageo como profeta. Ageo es considerado uno de los profetas menores, pero su impacto fue significativo en la comunidad postexílica. Su misión fue clara: motivar al pueblo de Judá a priorizar la obra de Dios. A diferencia de otros profetas, Ageo no se enfoca en denunciar pecados morales o idolatría abierta, su mensaje es más práctico y urgente: reconstruir el templo. Su profecía es muy concreta y está enmarcada dentro de un periodo de tiempo específico, 520 a.C., lo que lo convierte en uno de los libros más datados históricamente de la Biblia. Situación espiritual del pueblo. El pueblo había regresado del exilio con grandes expectativas, pero las dificultades prácticas, enemigos locales, falta de recursos, los desanimaron. Al retrasar la reconstrucción del templo, el pueblo reveló una actitud de apatía espiritual y materialismo, prefiriendo concentrarse en sus propios hogares y bienestar. Ageo confronta esta mentalidad, señalando que la falta de prosperidad, sequías y malas cosechas, era una consecuencia directa de su negligencia hacia Dios. La conexión entre el templo y la presencia de Dios. En el pensamiento judío, el templo era el lugar donde Dios habitaba entre su pueblo. Reconstruirlo no solo era un acto físico, sino también un reconocimiento espiritual de su importancia. Ageo enfatiza que sin el templo, la relación del pueblo con Dios estaba incompleta. Por ello, la reconstrucción simbolizaba una restauración de su identidad espiritual. El impacto histórico y profético del Segundo Templo.
El segundo templo, cuya reconstrucción comenzó gracias al llamado de Ageo y Zacarías, sería el centro de la vida religiosa judía hasta su destrucción en el año 70 después de Cristo por los romanos. Aunque este templo era más modesto en comparación con el de Salomón, Ageo profetiza que su gloria futura sería mayor, una promesa que se asocia con la llegada del Mesías. Algunos intérpretes ven en esta profecía un eco del ministerio de Jesucristo, quien enseñó y obró milagros en el segundo templo. La figura de Zorobabel. Zorobabel, gobernador de Judá y descendiente de David, es un personaje clave en Ageo. Dios le asegura que será como un sello, un símbolo de autoridad divina. Aunque Zorobabel no restaura el trono davídico, su figura apunta a la esperanza mesiánica, ya que su linaje está conectado con Jesús según las genealogías del Nuevo Testamento. Lecciones espirituales y prácticas. Prioridades correctas. Ageo enseña que el bienestar espiritual debe ser la prioridad antes que las preocupaciones materiales. Poner a Dios primero trae bendición y prosperidad. La importancia de la comunidad. La reconstrucción del templo fue un esfuerzo colectivo. La unidad del pueblo en torno a un propósito divino es un tema subyacente en el libro. Confianza en el plan de Dios. Ageo llama al pueblo a confiar en que Dios cumplirá sus promesas, incluso en medio de dificultades. Ageo en el Nuevo Testamento. Aunque el libro de Ageo no se menciona directamente en el Nuevo Testamento, su mensaje resuena en pasajes como Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y Hebreos 12. 26-27, donde se cita Ageo 2:6 sobre la conmoción de los cielos y la tierra. Ageo y la economía espiritual. Ageo introduce un concepto profundo sobre la relación entre la obediencia a Dios y las bendiciones materiales. Aunque no sugiere una teología de la prosperidad, señala que el bienestar del pueblo estaba directamente ligado a su fidelidad espiritual. En Ageo 1:6 se ilustra esta desconexión con una metáfora impactante: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Esto sugiere que, sin la prioridad espiritual correcta, incluso los mayores esfuerzos humanos resultan insatisfactorios. La importancia del tiempo. Ageo enfatiza la urgencia del momento. Una frase clave en el libro es la crítica al pueblo por decir: aún no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ageo 1:2. Este retraso revela la tendencia humana a postergar lo que es importante para Dios, enfocándose en lo que parece más urgente o cómodo en lo inmediato. Ageo como un líder motivador. Ageo no solo fue un profeta, sino un hábil motivador. Su mensaje está diseñado para inspirar acción inmediata, utilizando un lenguaje directo y práctico. Su enfoque positivo es evidente. Junto a las advertencias, Ageo incluye promesas claras de la bendición futura que Dios derramaría si el pueblo obedecía. El simbolismo del templo. El templo en el libro de Ageo no solo es un edificio físico, sino un símbolo de la relación del pueblo con Dios. Representa la presencia de Dios en medio de ellos. Es un recordatorio de la necesidad de adorar a Dios como el centro de sus vidas. Proféticamente, apunta al establecimiento del reino eterno de Dios. La visión de un futuro glorioso. Aunque el segundo templo parecía menos impresionante que el de Salomón, Ageo introduce una visión profética que trasciende lo visible. En Ageo 2:9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Esta afirmación puede interpretarse en varios niveles. Histórico, el templo sería enriquecido con los recursos de las naciones. Teológico, anticipa la venida de Cristo, quien, según los cristianos, daría cumplimiento a esta profecía al traer la paz y redención final. En síntesis, el libro de Ageo es una obra rica en enseñanzas prácticas y teológicas, con un mensaje que resuena tanto en el ámbito personal como comunitario. Es un llamado no solo a la acción, sino a vivir en una relación constante con Dios, confiando en sus promesas.